Es economista del ITAM con un posgrado en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Y de verdad que para mí es un privilegio que esté con nosotros el día de hoy Salomón Chertorivsky. Es tan compleja esta ciudad que requiere gobernante de 24 horas del día. La Ciudad de México es donde más gente murió en la pandemia. No hay que dejar de decirlo porque es una gran desgracia y deriva de las pésimas decisiones que se tomaron en esta ciudad. No es normal 30 fallecimientos en el metro. No es normal subirse al metro de nuestra ciudad y no saber si vas a llegar vivo a tu casa. Eso no nos pasaba, pero teníamos la certeza de que la Ciudad de México desde 1997 sí era un contrapeso del gobierno federal. Pero estos 4 años, Tere, los resultados son para que no ganaran ni de jefa de colonia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y bueno, pues espero que, pues sí va a haber lágrimas el día de hoy, francamente, porque vamos a hablar con un hombre que conoce bien la problemática de nuestra gran ciudad, de la Ciudad de México, un hombre a quien respeto, admiro, ustedes lo conocen muy bien, no necesita presentación, fue secretario de Salud de nuestro país, secretario de Desarrollo Económico, es economista del ITAM con un posgrado en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Y de verdad que para mí es un privilegio que esté con nosotros el día de hoy Salomón Chertorivsky. ¿Cómo estás, Saló? Hola, querida Tere, pues el privilegio es todo mío. Siempre me encanta verte y sobre todo siempre disfruto mucho poder dialogar contigo. Al contrario, Salo. Pues mira, pasan tantas cosas en nuestra ciudad y pasan tantas cosas en México. Yo quisiera, si te parece bien, el día de hoy platicar de dos situaciones. Una, la primera. ¿En qué momento nos encontramos en la Ciudad de México? Estamos viviendo pues, una crisis enorme con relación al transporte colectivo. Estamos sufriendo todavía pues las secuelas de una pandemia mal gestionada. Tenemos todavía un sistema de distribución de medicamentos que no acaba de pues de volverse Dinamarca, para decirlo en una sola Nada palabra. más. Y por otro lado, me gustaría mucho que habláramos primero de la ciudad, en fin, y segundo, que platicáramos un poquito de este punto de partida que un grupo de políticos mexicanos, mexicanas, pues comenzaron hace unos cuantos días con el propósito, hasta donde yo entiendo, de planificar a futuro qué queremos para nuestro país tan pues sufrido en estas últimas, pues no, ya no son meses, semanas, ya son años. Pero a ver, Salo, me interesa mucho porque he leído tus declaraciones, he estado siguiendo pues los pronunciamientos que has hecho. Es diputado, como ustedes saben, Salomón, actualmente por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa con el metro, Salo? ¿Qué está pasando con esta situación que pone en riesgo la vida de tantos capitalinos chilangos? A ver, Tere, creo que estamos viviendo el periodo más complejo de gobernanza de la Ciudad de México desde que yo tenga memoria. Por lo menos estoy seguro que estamos viviendo la mayor falta de gobierno que esté trabajando
desde 1997 que elegimos a nuestro primer jefe de gobierno, ¿no? Al ingeniero Cárdenas. Y déjame decírtelo así, vaya, la Ciudad de México nunca ha estado exenta de problemas, exenta de dolencias, de huellas de dolor, pero vaya, si somos incluso, insisto, siendo críticos, pero siendo objetivos, la Ciudad de México sí despuntaba, ¿no? Sí, la Ciudad de México era una ciudad de vanguardia, punta de lanza, que se desarrolló por lo menos con muchas más ambiciones que otros espacios de nuestra república, una ciudad que claramente en lo económico despuntó, Tere, una ciudad que se urbanizó, que representaba una quinta parte de la economía de México, una economía más grande que la de Colombia o la de Perú, es decir, y una economía bastante moderna, ¿no? Vaya, digo, para ponerle un ejemplo al auditorio, ¿no? De Lieja a la Glorieta de Colón en Reforma, Sí. la esquina de Lieja, ¿no? Con la Torre Mayor, con la Torre BBVA, con la Torre Reforma. En esa zona hay más inversión directa que en todo el Bajío los últimos 15 años, ¿no? Vaya, estamos hablando de una ciudad que concentra los servicios corporativos, los servicios financieros, gran parte de la investigación que se hace en México, pues por lo menos un grupo de las universidades más relevantes de nuestro país, los museos, la gastronomía. Es decir, Tere, estamos hablando de una ciudad que se desarrolló de manera muy relevante. No solo ello, una ciudad que, insisto, por lo menos en las últimas 2 décadas y media, despuntó en la búsqueda de ir avanzando de forma incremental en los derechos civiles, ¿no? Vaya, fue nuestra ciudad el primer lugar de nuestro país donde la interrupción del embarazo se pudo dar de manera legal, donde cualquier persona se podría casar con quien quisiera, pues por amor, sin importar nada más. Vaya, una ciudad que siempre estuvo avanzando y con muchos espacios sí, de vanguardia y de esperanza. Vaya, De digo todo esto. libertades, a lo de libertades, Sí, ¿no? por supuesto que de libertades, ¿no? Ahora, digo todo esto corriéndome, digo un poco como decía Tony Youth, soy tan pesimista que soy capaz de ser muy, de aplaudir las pequeñas grandes cosas que sí se logran, ¿no? No quiero pintar a la Ciudad de México, como Catastrófica. no, como una maravilla, como la ciudad de los palacios y del cielo azul. Vaya, creo que la ciudad de tu niñez, de la niñez de tu hijo y la mía, sí era una ciudad con muchas cosas fantásticas, de jugar en la calle, de salir en bicicleta, de utilizar con toda seguridad el transporte público, de gozar de cualquier zona, sin preocupación. Vaya, pero pues hay que decirlo, con todas esas virtudes, con todas esas cosas fantásticas y con un pasado en muchos sentidos entrañable, pues nunca dejamos de tener, pues
pues tremendas debilidades, ¿no? Y tú hiciste campaña por esta ciudad, fuiste la primera mujer candidata a jefa de gobierno, pues ya defendías algunas tesis de lo que esta ciudad podía hacer y no estaba haciendo. Yo intenté, Tere, en 2017 ser candidato a precandidato a la jefatura de gobierno, escribí un libro, Los 7 pecados capitales, en donde ya describía por lo menos 7 temas que le dolían a la ciudad y que era urgente atender. Hablaba del agua, de la inseguridad, del desarrollo económico en el sentido de lo que significaba, pero también que no había sido incluyente y que teníamos, dentro de una ciudad que sí crecía, teníamos enormes espacios de pobreza y una desigualdad profundísima, una desigualdad que vivimos en la calle. Es decir, una ciudad con enormes cosas virtuosas, con un potencial gigantesco, pero al mismo tiempo con espacios de profundo dolor y necesidad de cambiar, de modificarse, de repensar. Pero ahí estábamos hasta el 18, Tere. Y con esto concluyo para no... Entramos a 4 años en donde todo lo que estaba mal empeoró profundamente y temas que ya teníamos más o menos librados, simplemente por no tener gobierno o no tener a alguien que esté ocupado y preocupado en gobernar todos los días esta ciudad, se nos han desmoronado, porque es tan compleja esta ciudad que requiere gobernante de 24 horas del día y no alguien que esté en campaña 24 horas del día. Y creo que ahí radica gran parte de la bronca que tenemos, Tere. Perdóname que me extendí, pero además me da muchísimo me emociona la ciudad. Me da mucho gusto escucharte y sé la emoción, el conocimiento, en fin, todo lo que te mueve a esta preocupación por nuestra ciudad. Pero a ver, Salo, yo te quisiera preguntar, mira, siento que hay muchos problemas que dan origen a este empeoramiento de las condiciones de vida en la Ciudad de México. Por una parte, la falta de compromiso, que yo lo digo abiertamente, de la señora Sheinbaum. O sea, es una mujer que no está empáticamente conectada con la problemática de nuestra ciudad. Por otro lado, esta idea que han tratado de vendernos de que el austericidio, el recorte presupuestal, es lo mejor que nos puede pasar porque esto ayuda a terminar con la desigualdad. Y lo que estamos viendo es una ciudad, Salo, y yo también ya me voy a callar desde luego, que se nos cae a pedazos, que no mueve ni en la planeación ni en la emoción a resolver sus problemas, sino que es simplemente un tránsito para llegar la jefa de gobierno a otro lado y seguir sin voluntad propia lo que pues el jefe, lo que su patrón, digamos, le indica, porque yo no veo ninguna idea original, ninguna propuesta que se despegue un poco pues de la visión narcisista, ególatra que tiene el presidente, pues que ve todo esto, y ya lo dijo, como una estrategia política. No se trata de ayudar, no se trata de servir, se trata de una estrategia política para permanecer en el poder. Ahora, Salo, ¿cómo ves todo esto? Es una combinación la peor posible. Sí. Híjole, es que sí es un cúmulo insisto, de temas no resueltos añejos. Es decir, ya teníamos un problema de vivienda en esta ciudad, ya teníamos un problema con la movilidad en nuestra ciudad, ya traíamos un problema de inseguridad desde hace muchos años, ya la desigualdad estaba muy marcada. Nunca hemos acabado de resolver el problema del agua, al contrario, se agrava. Tenemos un serio problema de medio ambiente, de manejo de residuos sólidos, y
pero en cada uno de estos espacios, Tere, hoy estamos peor, no estamos más cerca de tener soluciones. Y insisto, en temas que más o menos ahí la llevábamos, pues la ciudad trae un franco retroceso. Déjame ponerte algunos ejemplos. Sí. Uno de ellos, la economía. A ver, ya te decía, ¿no? Esta ciudad era una ciudad que crecía, no sin problemas, pero es una ciudad donde la inversión llegaba, donde se creaban empleos. Fíjate, había incluso cuando hablábamos de competitividad de las diferentes entidades en el país, de los estados, cuando veías las variables, era casi impensable, más bien era impensable, Tere, que una ciudad, que un estado de la República pudiera ser más competitivo que la Ciudad de México. Las características inherentes a la propia ciudad hacían impensable, insisto, pensar en ello. Bueno, hoy caímos al quinto lugar de competitividad porque, en efecto, como tú dices, no solo esta austeridad malentendida, sino el no viajar al exterior porque los funcionarios no viajan, porque la jefa de gobierno no viaja, para buscar inversión, para atraer que la gente venga, el no facilitar que el desarrollo, etcétera, pues nos tiene realmente estancados en materia económica, insisto, en algo que ya la ciudad tenía motor propio y que con más o menos buenas políticas avanzabas. Otro ejemplo es el tema de la salud, Tere, ya lo mencionabas tú, pero no hay que dejar de repetirlo y no podríamos, creo yo, dejar de sorprendernos porque no es normal que seamos la ciudad del mundo, en donde más gente murió por 100,000 habitantes. Y ojo, lo reitero, por 100,000 habitantes, porque muchos dicen, no, pero es que somos muchos también. Sí, no. Si lo hacemos en términos relativos, la Ciudad de México es donde más gente murió en la pandemia. No hay que dejar de decirlo porque es una gran desgracia y deriva de las pésimas decisiones que se tomaron en esta ciudad. Porque el sistema de salud, si en algún lugar es fuerte, es en la Ciudad de México, que tiene a los institutos nacionales de salud, que tiene a los 3 hospitales generales federales enclavados en esta ciudad, que además del sistema que construyó la propia ciudad, pues realmente dotan de capacidades que en muy pocos lugares existen como los que existen aquí, y aún con todo ello, se dieron a la tarea de echarlo a perder. El tema medioambiental, Tere, del tema de nuestro aire que respiramos, mira, hace mucho, recordarás tú, en los 80 con el no circula, claro, y las contingencias ambientales y ese diciembre, enero que dejamos de tener clases, digo, muchos de tu auditorio ni lo recordaron, no habían nacido, pero la contaminación ambiental era una de las grandes temas. Mira, con el cambio de gasolinas, con el no circula, nunca fuimos otra vez la ciudad más transparente, pero bueno, hoy con la falta de gobierno y exigencia a la CFE y lo que están haciendo en Tula con el combustóleo y toda la cochinada que nos llega de ahí, nuevamente nuestra ciudad tiene una polución que no habíamos vivido en muchos años. Y por supuesto, el transporte público. A ver, no es normal 30 fallecimientos en el metro, no es normal subirse al metro de nuestra ciudad y no saber si vas a llegar vivo a tu casa. Eso no nos pasaba. Oye, nuestro metro nunca dejó de tener problemas y no seguimos el plan maestro a lo largo de muchos años y no construimos más líneas de metro y la única que construimos la construimos mal. Vaya, claro que teníamos muchos atrasos, pero por lo menos podíamos tener la certeza de que nos íbamos a subir al metro, Tere, y que sí íbamos a llegar a nuestra casa. Bueno, esa no la tenemos hoy. Y si puedo rematar, sí, claro.
teníamos la certeza, con todas las críticas a quienes han gobernado la ciudad, en fin, pero teníamos la certeza de que la Ciudad de México desde 1997 sí era un contrapeso del gobierno federal, que sí había en el gobierno de la ciudad, con bemoles, insisto, con matices, con estilos diferentes, pero sí había en la ciudad quien plantaba cara y nos sentíamos orgullosos de que desde nuestra ciudad se pudiera plantar cara al gobierno federal. Y te puedo dar muchos ejemplos, y desde el ingeniero Cárdenas, el propio presidente Andrés Manuel, Ebrard, por supuesto también Mancera, plantaban cara, Tere, y insisto, no, ni todo bien, ni todo mal, pero había un gobierno de la ciudad que sí Pues Salo, representaba. es que tú no te vas a acordar o has de haber sido muy joven, pero yo me acuerdo de aquella época cuando los delegados, que alcaldías ni que nada, pues eran no electos, sino designados. Entonces, el gran Sí, avance que fue tener delegaciones en donde hubiera servidores públicos, que hubiera elegido la ciudadanía, fue un avance muy importante. Y creo que ahora lo que vivimos es un retroceso atroz, porque en cuanto a las alcaldías, creo que se logró un avance muy importante el 2021, de que hay alcaldías de oposición, pero tanto las alcaldías de Morena como el gobierno central de la señora Sheinbaum, pues realmente son unos lacayos obedientes, que lo que dicta el señor, por eso se les dicen dictadores, como tú lo sabes mejor que yo, lo que dicta el señor es lo que se hace. Pero además, Salo, yo creo que todo esto se vuelve todavía más turbio cuando viene una ambición personal, pues a ser el ingrediente, pues que desgraciadamente ha costado tantas vidas, porque esto que tú dices, la ciudad con más número de muertos por 100,000 habitantes durante la pandemia. Además, 30 muertos en los accidentes de la línea 12, problemas en la línea 3, problemas en la línea 1, una mujer, una joven fallecida. Todo ya estaba mal, pero de pronto llega una ambición personal que pone por encima de la responsabilidad, digamos, como gobernante, pues el deseo de ser pues presidenta y desgraciadamente pues sábados y domingos, el día, Salo, y no me dejarás mentir, el día de la tragedia, de la más reciente tragedia del metro, la señora estaba en Michoacán dando una conferencia sobre cómo gobernar exitosamente la Ciudad de México. O sea, me pareció algo, en fin, terrible, o sea, irónico, paradójico, espantoso, sí, pero podemos llenar de adjetivos todo, pero el problema es que ha costado vidas. La vi la semana pasada en el colegio de Repsamen diciendo pues que qué pena, que qué barbaridad, que ofrece disculpas. O sea, cuando sabemos perfectamente que lo que pasó ahí es por una autorización indebida que se dio en un lugar que era gobernado por ella era la delegada en ese lugar. A ver, Salo, ¿cómo se mezcla todo esto? Es una combinación diabólica, ¿eh? sí, sí, yo creo que lo describes bien, o sea, gran parte de la problemática que tenemos hoy eh, eh, se encuentra sentado en dos grandes temas y los dos recaen en ella, tristemente. El primero es que en efecto dejó completamente de tomar decisiones propias y se dedicó a obedecer, como si volviéramos al tiempo de la regencia, Uh -huh. a lo que le instruye el
presidente. Y si no le instruye, en tratar de interpretar lo que le agradaría al presidente que ella hiciera. Entonces sí, se acabó la voluntad de una jefa de gobierno por gobernar y se dedicó 4 años hasta el día de hoy a pues estar bien con el presidente de la República o a tratar de cumplir sus caprichos o replicar sus formas. Y si a eso le sumamos que hay una candidata de tiempo completo, en donde sí, de agosto a la fecha van más de 40 giras alrededor del país y que está más preocupada por el qué van a decir o cómo va a impactar que por gobernar, pues tenemos un problema. Y déjame hago un paréntesis, Sí. la ambición por ser presidente o presidenta de cualquier jefe de gobierno, yo creo que está ahí, Tere. Vaya, quienes han gobernado antes de ella, pues si mi memoria no falla, todos han querido buscar la presidencia de la República, vaya, algunos la siguen hasta buscando, ¿no? Pero todos buscaron ser candidatos a la presidencia. Es decir, es muy natural que el segundo espacio político más importante del país se convierta en la búsqueda de otras aspiraciones. Eso yo de verdad que no lo critico. Lo que me parece verdaderamente triste es que ella no entienda que para aspirar a ser presidenta, la prioridad tendría que estar en tener buenas cuentas. No hay mejor plataforma para cualquiera que quiera ser candidato o candidata a otro espacio que los resultados que diste claro. Cuando tuviste la oportunidad ya de gobernar. Yo digo con toda puntualidad, con los 4 años que llevamos y ver cómo gobierna, y tú ponías también ejemplos de Tlalpan, la verdad mi experiencia siendo funcionario en la ciudad con lo que ella hacía en Tlalpan no era mala, lo digo en descargo, digo, están cosas como la del Repsamen en efecto, pero se podía trabajar, estaba concentrada en tratar de hacer el trabajo en su alcaldía, en fin, no me voy a antes, pero estos 4 años, Tere, los resultados son para que no ganaran ni de jefa de colonia. Bueno, pero te quiero decir una cosa, ya está pasando, porque la popularidad de la doctora Sheinbaum, fíjate, y es doctora en temas ambientales, o sea, fíjate, porque, no sé, Salo, ha llegado a tal grado la ambición personal que hasta ha claudicado, digamos, de sus conocimientos, porque yo entiendo que el presidente diga, detente, vamos a, en fin, pues es una persona pues que no tiene mucha formación, digamos, académica, pero una mujer como ella, con un doctorado, que estudió en la UNAM, que, en fin, eso me parece, fíjate que me indigna más, Salomón, te voy a decir por qué, porque Sí. Cuando tú a sabiendas de que estás actuando mal, lo sigues haciendo, eh, me parece que ya, en fin, no hay límites, no hay un marco que te diga hasta aquí puedo llegar y no más. Y este tema, Salomón, de los 4 años de deterioro de la ciudad, me lleva a preguntarte, el diagnóstico creo que lo tenemos, complejo o no, es algo que vivimos todos los que tenemos la dicha con todo y todo de vivir en esta queridísima Ciudad de México. Pero te voy a decir, ¿cómo le hacemos para salir de esto? Estamos entrampados. No, a ver, estoy convencido y creo, y en efecto, la verdad es que la conversación nos ha llevado quizá
como muchas veces nos lleva, Tere, a hacer pues una suerte y además, pues como tú sí eres psicóloga y neurocientífica, Híjole, tal vez Salo, pero no sirve para nada, no, ¿eh? Ahorita, pero digo que tal vez la conversación me lleva a hacer catarsis qué bueno, contigo. a mí Eh, también. pero realmente tu última pregunta creo que nos debería centrar en lo importante, es decir, a ver, si antes del 18 había algunas cosas, pero nunca la ciudad que realmente soñamos, o el máximo del potencial de esta ciudad. Y es más, con muchas huellas de dolor antes del 2018, porque pues claramente hubo una corrupción profunda. Y lo digo en descargo de quienes ya estuvimos, vaya, pues tratamos, pero pues la ciudad no acabó de ser lo que tenía que ser. Menos Este, terrible que la de ahora, Salo. si hoy estamos peor, pero Licitaciones que no se hacen, sí, adjudicaciones directas, proyectos de los que no puedes saber nada porque por decreto son de seguridad nacional. O sea, sí, pero otra vez, tratando de salirme de la catarsis. ok. Si antes no, si hoy peor, creo que deberíamos y podríamos, Tere, dedicar mucho más en el mejor así. Por lo menos en mi caso, con el libro que escribí en 2017, con otros textos que ya estoy planteando, mi interés siempre está más que ser una antítesis de lo que hay hoy, tratar de proponer una ciudad posible. Yo creo que ahí es donde podríamos concentrar una parte importante. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el tema de la vivienda? ¿Qué hacemos con la movilidad y cuál es el futuro del metro? ¿Qué líneas del metro tendrían que ampliarse y hacia dónde y por qué y con qué lógica? Oye, ¿cómo resolvemos el tema del agua? Oye, ¿cómo hacemos que la economía vuelva a crecer y que lo que crezca se distribuya mejor? Oye, en materia de desarrollo urbano, pues, ¿qué está pasando y cómo planeamos mejor esta ciudad? Oye, ¿qué vamos a hacer con la corrupción? ¿Hay realmente un plan que pueda combatir esto y transparentar la actividad de gobierno, con toda claridad? Oye, en materia de recuperación de la paz, hay fórmulas para poder empezar a trabajar diferente. Y a cada una de estas cuestiones yo te digo, sí, Tere, sí, por lo menos en mi caso y en Movimiento Ciudadano, donde activamente participo, no solo sabemos lo que se tiene que hacer, sino sabemos en estas cosas, y va a parecer un poco presuntuoso, pero sí sabemos cómo se tiene que hacer. Por lo menos yo te lo digo con toda claridad. No todo se resuelve fácil, pero yo te diría cómo terminamos con los problemas de agua si nos dedicamos realmente a invertir con inteligencia, con transparencia, no de un día para otro. Necesitamos por lo menos 8 años de inversión constante para resolver las fugas de agua y la problemática que esta tiene. Yo te diría cómo podemos realmente resolver la crisis de vivienda y estar generando el número de habitación que se requiere cada año en nuestra ciudad, que no lo estamos logrando, y entonces estamos expulsando a la población más joven y de menos ingreso a las lejanísimas periferias de nuestro Valle de México. Y antes, digo, cuando yo era niño, las torres de satélite ya quedaban lejísimos. sí, Bueno, claro. hoy eso está cerquísima. Hoy la gente viene de Huehuetoca y de Zumpango y de Tecámac, y de Chalco, y se echan 2 horas en transporte público para llegar a trabajar y luego regresan a sus casas. Ay, Eso Salo, no es viable para pero ninguna ¿quién metrópoli. está pensando en eso? Yo creo que tenemos una No, gran... Sí, yo estoy pensando tú, en eso. y estoy segura que muchos mexicanos
pero que no tienen en este momento la capacidad de gestión, que no están en este momento en los lugares en donde se toman las decisiones. Ahora, ¿cómo le hacemos para eso? Te quiero decir que a mí me llena de entusiasmo, porque sí siento a partir de la marcha del 13 de noviembre que si tenemos una ciudadanía más activa, con más ganas de participar, sí podemos dar una lucha, pues que nos permita salir de este marasmo, de esta situación de hipnosis colectiva. Tú eres economista, Salo. Me preocupa mucho que cuando esto pase, digamos, porque esto pasará como pasa todo en la vida, ¿sí? ¿Qué país nos va a quedar? O sea, fíjate, un pronóstico de un crecimiento en todo el sexenio, si acaso, de 0.5%. Un crecimiento este año 2023 de, si acaso, 0.9%. Eh, esas épocas terribles de los malvados neoliberales que crecían al 2.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país anual, volverán, volverán, digo, Bueno, de estos malvados, porque ahorita, digo, Salo, y no me digas que fue el COVID, porque tú, y por eso te lo pregunto, porque eres economista, el problema estaba desde 2019, que ya tuvimos un descenso chiquito, pero un descenso en el crecimiento. Ahora imagínate el motor de todo esto, o digamos, buena parte de esa actividad pues importante como una economía mundial de las primeras 15 de este planeta es la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a salir de esto cuando primero los pobres se convierte pues en comprar pues digamos colectivos pues para que se apoye a este pseudo gobierno? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya sé que te estoy haciendo la pregunta de la vida, pero no, pero es que sí, Tere, primero sí se puede. A ver, sí, en efecto, pues el 2% de crecimiento durante décadas anteriores, pues hoy lo añoramos. No hay que añorarlo, ¿eh? También sí, en no, efecto, tuvimos gobiernos terribles en claro, muchos aspectos que no lograron ni de cerca el potencial que tenía México para crecer y desarrollarse, y de menos ese acuerdo. magro crecimiento repartirlo de manera más justa. Hoy estamos, lo insisto, en todo peor. Y en efecto, no fue la pandemia. Digo, por supuesto que cerrar la economía del mundo durante un periodo largo, pues por supuesto que significó, pero no haberle apostado a que no cerraran negocios y a salvar empleos y haber aprovechado ese péndulo que se iba a dar con certeza, con inversión en infraestructura No hubo lógica un y solo inteligente. apoyo, Salo. Nada, Los ¿no? Cerraron micropequeños, más de 1 millón de pequeños claro. negocios porque se decidió no apoyar. Hoy se festina como si hubiera sido de gran responsabilidad porque entonces no cargamos con un déficit público mayor. Fue una tontería, Tere. Claro que había mejores equilibrios para hacerlo, pero vamos al futuro. A ver, el crecimiento económico tiene eh, eh, tiene variantes a donde podemos entrarle para que suceda con inteligencia. Y necesitamos hablarlas con toda seriedad. Necesitamos, para convertirnos en una mejor sociedad, necesitamos replantear toda nuestra hacienda pública. Es decir, los ingresos del Estado, de dónde vienen, lo que hacemos con ellos, cómo los gastamos, cómo los invertimos. Necesita el Estado mexicano más dinero, ¿eh? No hay vuelta de ojo. Claro, Y necesitamos generar un sistema fiscal que sea todavía más progresivo, sobre todo en los brackets más arriba.
no en las clases medias altas incluso, sino en los súper ricos. Sí necesitamos una nueva fórmula mucho más progresiva, en el último Sí, es, 1%. va a ser como Dinamarca. Bueno, si pretendemos ello, pues por supuesto que lo necesitamos. Claro. Necesitamos, Tere, por supuesto que la tasa efectiva que pagan las empresas sea de a de veras. Si no lo hacemos, pues va a ser muy difícil. Pero bueno, si vamos a recaudar más, necesitamos hablar de prediales, por ejemplo, a los candidatos, a los políticos no les gusta hablar de estos temas porque pues claramente resultan ríspidos, pero sí necesitamos hablar de los ingresos que necesitamos. Ahora, eso tiene que venir acompañado de en qué vas a utilizar esos recursos. Si yo te doy solo dos vías fundamentales para hacer un país diferente. El primero es que necesitamos construir un verdadero estado de bienestar. Es decir, un sistema de protección que permita que toda mexicana, que todo mexicano por el hecho de serlo tenga salud de calidad. Necesitamos un sistema de educación que sea realmente de calidad. Necesitamos aseguramientos para las diferentes etapas de la vida y sobre todo cuando hay pérdidas, pero puede ser el empleo, puede ser un desastre natural o puede ser el envejecimiento, en donde necesita ciertos apoyos. Necesitamos planearlo, plantearlo con toda certeza. Necesitamos una verdadera economía de cuidados, en donde todo lo que sobre todo mujeres invierten en el cuidado de otros tenga mecanismos de remuneración. Y me podría seguir, pero básicamente necesitamos replantear nuestro sistema de protección para todas y para todos. Y no está exento, Tere, y déjame remarcarlo, de que hay algunas transferencias en efectivo para quien más lo necesita, ¿eh? Sí está bien tener transferencias. Yo esa parte, fíjate, esa sí no la critico. Critico la utilización, critico la falta de focalización que se ha hecho para hacerlo bien, la falta de estudios, pero claro que se necesita transferir dinero. Bueno, segundo, necesitamos invertir los recursos del Estado en infraestructura que sirva y no en infraestructura que no sirve para nada. Mantenimiento. Como bueno, mantenimiento de saque, por supuesto. Si no, si uno lo sabe hasta en su casa, ¿no? Claro. Si no le metes una manita de gato de vez en cuando, pues sale humedad, y se te va deteriorando el asunto. Claro, no es nada más nueva obra, se necesita mantenerla Bueno, existente y porque obras no, inservibles, porque mencionaste Dos Bocas, no ha refinado un litro y ya van invertidos en esta cosa 20,000 millones de dólares, Salo. Nos dijeron sí, que iban a hacer 8,000, que ya era loco. Ah, pues ahora ya vamos en 20,000 millones de dólares. Y yo digo, ¿cómo es posible que pase esto cuando todavía hay muchos hospitales de nuestro país que los médicos tienen que comprar su oxímetro, su estetoscopio, que no tienen con lo mínimo indispensable y que no hay medicamentos? En fin, Salo, es que sí necesitamos como una actitud más comprometida. Y déjame, antes de que se nos acabe el tiempo, no, sí te preguntarte, escucho. yo creo que punto de partida, este esfuerzo de México colectivo, pues está un poco pensado así, ¿no? Está como tratando de ver qué podemos hacer cuando esto pase, qué tipo de país queremos, hacia dónde queremos dirigirnos. Cuéntame tantito de eso, Sal. Sí, estimada Tere, es ello. Es desde hace más de un año un grupo pues, plural, te diría, nos hemos venido juntando para tratar de generar un mecanismo que nos permita eh, invitar a un colectivo lo más amplio posible, lo más amplio posible, lo más plural posible, para que ciudadanas y ciudadanos nos encontremos y podamos dialogar, conversar,
discutir de manera pacífica y respetuosa en qué país pudiéramos soñar o qué México es posible. Lo hemos planteado, mira, con ese afán, no que nadie llegue representando al partido al que pertenece, a la institución académica a la que pertenece, sino que todos y cada uno de nosotros quienes participamos desde nuestro diferente formación, expertise, conocimiento, podamos aportar colectivamente para pensar en un México posible. Esa fue la aspiración desde el principio. Insistíamos además, Tere, que fuera un ejercicio, no sé si por encima, pero por lo menos sí del lado de partidos políticos para que no estuviera sujeto a las calenturas y coyunturas naturales de los partidos, de las candidaturas, de quien aspira legítimamente. No queríamos un ejercicio de pensamiento colectivo ordenado y con una estructura que sí nos permita llegar en junio de este mismo año con un proyecto de país posible, con una visión de México a la que sí pudiéramos aspirar, para que después probablemente partidos políticos en plural, candidatas y candidatos en plural, dijeran, esta agenda que se construyó colectivamente me parece bien y la asumo como mi agenda, más allá de, insisto, de esas coyunturas político-electorales, un pensamiento de país que trate de rescatar la pluralidad. Eso es, a eso vamos, eso es lo que se anunció el año pasado. Yo tendría que hacerte aquí dos preguntas. Uno, creo que todo lo que ustedes hicieron, lo que coordinaron, en fin, para la presentación de esta idea, pues realmente acapararon los titulares, acaparó los titulares, pues la ausencia del ingeniero Cárdenas. Y otra cosa que te tengo que preguntar es, muchos piensan que por la presencia de Dante Delgado se trata de un esfuerzo más ligado a Movimiento Ciudadano que a los otros partidos. Cuéntame de estas dos cosas. Las dos te las respondo y con muchísimo gusto, y en efecto, pues se hacen muchas suposiciones, y a ti como siempre, y a Taudí, pues toda transparencia, porque no hay ningún, claro, no hay ningún secreto, ¿no? No es un complot. No, pero que además es que ya ves que la señora Sheinbaum, cuando choca un tren, cuando el sabotaje, eso es un complot, necesita a sus soldados que la defiendan, pues sí. No, Tere, no, déjame contestarlo de manera muy, muy simple. Lo primero es tú sabes de mi amistad, de mi cercanía, de mi respeto hacia el ingeniero Cárdenas. Fuimos colaboradores del mismo gobierno, tuve la oportunidad de viajar mucho con él promocionando esta ciudad. No dejaré nunca de reconocer lo que él significa para la historia moderna de nuestro país, su entereza. Vaya, y él participó con nosotros de manera constante a lo largo de la elaboración de toda la idea de qué íbamos a hacer y del documento de punto de partida. El que no haya ido, pues él tiene sus razones, él ya las esgrimió y es el único que puede contestar, claro, pues por qué no fue o por qué se deslindó. Y pues para mí, claro que no esté él es una pérdida. En efecto, desvió una parte importante de la atención a lo que era el centro. Claro. Y pues sí, es un poco pues lo que significa su figura, pero ese día hubimos, Tere, casi 700 personas ahí,
y hubo ex candidatos a la presidencia y ex secretarios de Estado y ex gobernadores, pero también hubo premios nacionales de ciencia, 2 ex rectores, 4 ex directores del Politécnico Nacional, 2 ex directores del CIDE, más de 7, y digo más porque no recuerdo el número exacto, pero sé que por lo menos 7 sí había, exdirectores de institutos nacionales de salud, estaba la enfermería, había artistas, había comunicadores, había juventud, o sea, sí era un cúmulo de muchos espacios. Las cámaras, Tere, y tú eres comunicadora, pues se van, pues sí, con los rostros más conocidos, ¿no? Pues sí, en una suerte muy normal, y la figura más destacada, pues por los años, por lo que significa, pues ser el ingeniero Cárdenas, pero insisto, era uno entre casi 700. Segundo, y un poco en el mismo sentido el tema de quienes participamos, que estamos activos en Movimiento Ciudadano. Mira, y otra vez, si la memoria no me falla, hemos participado en este esfuerzo Dante Delgado, que su liderazgo es muy importante y su visión ha sido muy importante en cómo darle sentido, Patricia Mercado, Amalia García, Ivonne Ortega y yo. Ese día también estuvo Marta Tagle, pero 6 de 700, ¿no? Entonces, pues esos éramos de Movimiento Ciudadano. Lo que pasa es que, claro, como ustedes están en activo, digamos, pues obviamente que se vuelven personas muy conspicuas. Ahora, yo te pregunto, ¿y qué tendría de malo si fuera de Movimiento Ciudadano? O sea, si Dante jugara un papel ahí muy importante. Yo no le veo nada de, o sea, no entiendo por qué no. Pues es un ciudadano. Pero además, pues, Movimiento Ciudadano, Tere, y tú has conocido de estos esfuerzos, pues traemos un esfuerzo constante, pues por escuchar, por dialogar. Además, el año pasado realizamos foros en el país para nuestros documentos básicos, en donde Movimiento Ciudadano no solo se ha declarado, sino ha construido una plataforma socialdemócrata. Ahí están nuestras causas, no las evadimos, al contrario, las hablamos de frente, hablamos en lo que creemos, así lo defendemos en tribuna, etc. Amén de ello, estamos algunos de quienes participamos en Movimiento Ciudadano seguros que en el momento que vive nuestro país requerimos de ejercicios mucho más colectivos, plurales, para la construcción de un pensamiento propositivo para el país. Y ahí es en donde convergemos en que se necesitan, más allá de los esfuerzos de las fuerzas políticas, se necesitan esfuerzos ciudadanos para participar en estas construcciones. Pero pues cada uno corre de manera paralela, claro, por su terreno, sin aspiración previa a que se encuentren, simplemente a la necesidad de ir teniendo espacios para la construcción y discusión de manera respetuosa y pacífica, que no sé por qué eso pues tendría que ser sujeto de críticas. Incluso yo te diría, mira, desde el inicio, por ejemplo, pues nos pidieron pues, nuestros amigos de Unidos, oye, causas de coyuntura en las que creemos, por ejemplo, en el peligro que corre hoy en día la posible destrucción de nuestra autoridad electoral, o por lo menos la merma, pues claro que creemos en ello, pero en el esfuerzo de México colectivo no hay una organización que pueda convocar a una actividad específica, más que a lo que planteamos, que son en 32 encuentros regionales, mesas temáticas con especialistas y una plataforma para vertir nuestras ideas y nuestras propuestas para llegar a un documento.
Eso es lo que nosotros propusimos. Imagínate que ahora, después de que le dijimos a todo al que invitamos, oye, lo que queremos es construir esto, ahora dijéramos, y además te invitamos a tal marcha, pues son objetivos diferentes, estamos en cosas diferentes, y creo que esto que tú decías en la pregunta, esto de andarle buscando como chichis a las hormigas. eh, Ahora sí me ¿No? hiciste reír, Salomón. Pues es que estamos, ¿no? Como que todo tiene que tener Sí, una sí, segunda, todo es el una, complot. una Lo están segunda haciendo derivada. para... Hay algo, no, este ejercicio es para esto, así lo expresamos, para eso lo queremos, no hay nada más. No queremos dividir el voto. No, nos han dicho de todo, Tere, porque en Hombre, el México polarizado que vivimos, nos han empujado a que uno tiene que estar en alguno de los dos extremos. Y fíjate, eso es lo que siempre quiso el presidente. Y y a lo ha veces, logrado. pues creo que tenemos que hacer un esfuerzo como dirían los jóvenes, ahora sí que desconstruirnos y poderle entrar de una manera diferente a construir el futuro, otra vez encontrándonos en el buen diálogo en donde pueden participar, Tere, pues, pues muchísimas visiones, y se aspiraría a que pudiéramos encontrar, Por insisto, supuesto, casi pues en es este un espacio. reclamo que todos quepamos a lo, porque en este gobierno nada más caben unos. Hay unos que son Así es, más iguales que otros. Entonces, así es, en fin, Salomón así es. Chertorivsky, de veras no sabes cómo te agradezco tu tiempo, eh, tu conocimiento y la sencillez con la que has abordado temas que son tan importantes para los chilangos, para los capitalinos y para todos los mexicanos. Que se repita, Salo, luego me cuestas mucho trabajo, pero yo necia, No, 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 necia. Tere. Las veces que tú quieras, y nada más le encontramos El el espacio. momento, Ahora sí que pues es que andamos trabajando. no, pues ya lo sé. De verdad que sí, pero bueno, siempre es un gusto, la verdad te digo, poder dialogar contigo, ya sea porque es como estar en terapia, pero sobre todas las cosas, porque platicando contigo siempre se piensa en el futuro y eso es una gran cosa. Al contrario, Salomón Chertorivsky, diputado, te seguimos ahí viendo sus batallas importantes que se dan en San Lázaro, en el Palacio Legislativo, y tu batalla como ciudadano que no has interrumpido a lo largo de toda tu vida. Muchas gracias, Salo. Gracias Gracias. a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas. Gracias. Bye.